Historia de la Restauración. Capítulo 1. Antecedentes. El movimiento de restauración principió en Norteamérica aproximadamente en el año 1800 después de Cristo, casi 200 años después de la llegada de los ingleses al Nuevo Mundo. Muchas denominaciones europeas fueron trasplantadas a Norteamérica durante los 2 siglos de la historia colonial, y fue en medio de estas iglesias, y no en un terreno religiosamente virgen, que el movimiento de restauración tuvo su principio. La función del movimiento de restauración en el drama de Norteamérica no se podría haber realizado independientemente de la historia de la iglesia en el Nuevo Mundo, de manera que resulta esencial hacer una reseña de este antecedente antes de presentar el movimiento en sí. La religión en tiempo de la colonia. El visitante europeo que hubiera llegado a la Norteamérica de 1700 se habría encontrado con un evento impresionante del ambiente religioso, su gran diversidad comparada con los países de Europa. Esto era cierto especialmente en las colonias centrales, tales como Nueva York y Pensilvania, donde se había concentrado una gran diversidad de nacionalidades europeas. Sin embargo, aún en la puritana New England y el sur anglicano, estados que apoyaban a la Iglesia, no habían podido evitar que los disidentes se establecieran en sus dominios. La Iglesia anglicana es el mejor ejemplo de una iglesia establecida en Europa que gozaba de los mismos privilegios en Norteamérica. Una iglesia establecida es una iglesia del Estado, o sea, una iglesia que es favorecida por el gobierno y es patrocinada por medio de los impuestos. El estado de Virginia fue la primera colonia inglesa en América, y siendo los habitantes de Jamestown en 1607 anglicanos, no es de sorprender que el anglicanismo llegara a ser la iglesia del estado de Virginia. Al formarse otras colonias en el sur, la iglesia anglicana gozaba de los mismos privilegios que en el estado de Virginia. La historia religiosa de Maryland es distinta debido a que el estado fue fundado por un católico, Lord Baltimore. Sin embargo, Lord Baltimore fue obligado por razones políticas y económicas a otorgar tolerancia religiosa a otras iglesias. En 1649, bajo William Stone, un gobernador protestante, el cuerpo legislativo de Maryland adoptó el Decreto de Tolerancia. Barton W. Stone, uno de los líderes del movimiento de restauración, fue descendiente directo del gobernador Stone. A fines de los años 1600, los protestantes lograron controlar Maryland, negando la libertad a los católicos y haciendo del anglicanismo la iglesia del Estado. Para fines del periodo colonial, la iglesia anglicana era iglesia del Estado en todas las colonias del sur, excepto que perdió sus privilegios durante la Revolución. En 1784, las iglesias anglicanas de Norteamérica se convirtieron en la iglesia episcopal. En las colonias de New England, Massachusetts, Connecticut y New Hampshire, la fe puritana o congregacional gozaba de los mismos privilegios que el anglicanismo en el sur. Los puritanos habían surgido como un grupo de la Iglesia de Inglaterra durante el reinado de la reina Elizabeth, durante los años 1558 al 1603. Su propósito, como su nombre le indica, era purificar la Iglesia de Inglaterra de los vestigios del catolicismo. Los puritanos se consideraban a sí mismos como la verdadera Iglesia de Inglaterra, y excepto por un pequeño grupo conocido como separatista, no deseaban separarse de la Iglesia de Inglaterra. Por otra parte, la Iglesia de Inglaterra no deseaba ser purificada de su gobierno ritual episcopal. Cuando los puritanos y la Iglesia de Inglaterra no lograron un entendimiento y cuando el arzobispo Laud empezó a perseguirlos, se tornaron al Nuevo Mundo. Los puritanos consiguieron un flete con la compañía Massachusetts Bay en 1629 y bajo liderazgo de John Winthrop empezaron una gran migración que trajo en una década 20,000 puritanos a New England. Ellos vinieron al Nuevo Mundo a fundar una santa mancomunidad, donde la iglesia sería el centro de la comunidad. Había unos lazos muy estrechos entre la iglesia
y el estado de New England, y por muchos años no se toleró a los disidentes. Los puritanos eran calvinistas en su teología y creían que era el pueblo del pacto, quienes serían bendecidos por Dios si les servían con fidelidad. Los puritanos contribuyeron más que cualquier otro grupo religioso al desarrollo de la Norteamérica colonial y se constituyeron en la denominación más grande hasta fines de la era colonial. Rhode Island fue fundada por un disidente puritano, Roger Williams. Williams, en desacuerdo con las autoridades de Massachusetts Bay acerca de las relaciones entre el Estado y la Iglesia, abandonó la colonia y fundó Rhode Island en 1636. Roger Williams se hizo bautista por un corto tiempo y ayudó a fundar la primera iglesia bautista en Norteamérica. Williams y su colonia Rhode Island eran únicos en permitir más libertad religiosa que en cualquier otra parte del mundo. Por el año de 1700, los puritanos de New England y los anglicanos del sur habían sido forzados a tolerar a las iglesias disidentes, y el resultado había sido la diversidad de iglesias, pero no tal diversidad como la que se desarrolló en las colonias del centro. New Netherland, conocida posteriormente como New York, fue fundada por los holandeses y el gobierno patrocinaba a la iglesia holandesa reformada. Cuando los ingleses se apoderaron de New Netherland en 1664, en Long Island se hablaban 14 diferentes idiomas, como una indicación de la diversidad nacional y religiosa. También Pensilvania se caracterizaba por su gran diversidad religiosa. Los cuáqueros constituyeron la denominación de mayor influencia en Pensilvania, puesto que la colonia había sido fundada por el cuáquero William Penn. A manera de inducir a las personas a establecerse en su colonia, Penn ofreció libertad de religión a todos los que creyeran en Dios. Hubo varias sectas alemanas que al ser perseguidas huyeron a Pensilvania: los menonitas de Lancaster County y los morados, que hicieron de Pensilvania un centro de actividad misionera. También los luteranos vinieron a Pensilvania en grandes números. La fuente principal de la fuerza presbiteriana en Norteamérica fue la gran migración escocés-irlandés de 1700. Los escoceses irlandeses eran presbiterianos cuya teología era muy parecida a la de los puritanos de New England, y al principio ellos se habían establecido en New England. Al enterarse los escoceses irlandeses de que los puritanos no los aceptaban, se tornaron hacia las áreas fronterizas de Pensilvania, Virginia y las Carolinas. Para 1775, los presbiterianos se habían esparcido en todas las colonias y constituían la segunda denominación religiosa más grande de Norteamérica. Nótese que Thomas y Alexander Campbell fueron parte de la migración escocés-irlandesa a Norteamérica, aunque ellos no vinieron sino hasta después de 1800. Cuando se inició la revolución en 1775, los 5 denominaciones más grandes de Norteamérica eran los congregacionalistas, con 658 iglesias, presbiterianos, con 543, bautistas, con 498, anglicanos, con 480, y cuáqueros, 295, aunque los católicos, con 50, y los metodistas, con 37, se habían quedado muy atrás. Estaban destinados a convertirse en las denominaciones mayores del siglo XIX. Los dos grandes avivamientos. El Gran Avivamiento fue una renovación de interés religioso que se desarrolló en las colonias durante los años de 1730 y 1740. Para el año 1700, la motivación religiosa que había hecho posible el establecimiento de muchas colonias había desaparecido. Este decaimiento religioso fue seguido por los movimientos del Gran Avivamiento. El avivamiento empezó entre los holandeses reformados de New Jersey, aproximadamente en 1726, y muy pronto se expandió entre los presbiterianos. El movimiento, encauzado por Gilbert Tennant, seguido por varios ministros, pero opuesto por otros, causó serias divisiones entre los presbiterianos. La figura principal del Gran Avivamiento en New England fue Jonathan Edwards.
El reavivamiento empezó en Northampton, Massachusetts, en 1734. Rápidamente se extendió en toda New England y alcanzó su clímax en 1740. Jonathan Edwards es mejor conocido por su sermón, Pecadores en las manos de un Dios iracundo. El gran predicador inglés George Whitefield realizó 5 viajes a Norteamérica. Predicó desde New England hasta Georgia y vino a ser una influencia unificadora en el avivamiento. En las colonias del sur, los reavivamientos continuaron hasta principios de la Revolución, convirtiendo a muchos para las iglesias presbiterianas, bautistas y metodistas. El gran avivamiento aceleró el interés en la religión, pero también tuvo otros resultados importantes. Estimuló a una preocupación humanitaria y misionera, cuyo resultado fue el establecimiento de varios colegios. También dio a las colonias un sentido de unidad, el cual nunca habían sentido antes. Los años después de la Guerra de la Revolución, al igual que muchos períodos de posguerra, experimentaron un decaimiento en la religión. Estos años han sido llamados la marea menguante más baja de vitalidad en la historia del cristianismo norteamericano. Las iglesias se desmoralizaron como consecuencia de la guerra y menos del 10% de la gente se afiliaba a cualquier denominación. Este fue el tiempo cuando los escritos deístas, tales como La Edad de la Razón, de Thomas Paine, ridiculizaban la religión. Y como ha sucedido con frecuencia en nuestra historia, la apatía religiosa fue seguida por otro período de reavivamiento, el segundo gran avivamiento. El segundo avivamiento empezó en la costa atlántica y alcanzó su clímax en la frontera de Kentucky. James McGrady, del reavivamiento presbiteriano, llegó a Logan County, Kentucky, en 1796 y empezó a trabajar. El reavivamiento rápidamente se extendió en todo Kentucky y Tennessee como resultado del esfuerzo de presbiterianos, bautistas y metodistas, quienes trabajaban juntos en el avivamiento y con poco interés en sus diferencias denominacionales. El reavivamiento tomó nuevas formas en el oeste. Las reuniones sacramentales, ocasiones en las cuales se observaba la Cena del Señor, reunían adoradores de todas partes. Los creyentes venían a caballo o en carretas y pasaban varios días en el avivamiento, dando origen así a las campañas al aire libre. Estas reuniones al aire libre se convirtieron en escenas de extraños ejercicios emocionales al caer inconscientes los participantes para levantarse alabando a Dios o moverse bruscamente hasta que profesaban conversión. El avivamiento se extendió como un fuego en la pradera por todo Kentucky en la primavera y verano de 1801 y alcanzó su clímax en el mes de agosto, y cuando miles de personas se reunieron en la iglesia presbiteriana de Cambridge para una campaña al aire libre sin paralelos en el cristianismo norteamericano. Barton W. Stone era el pastor en ese tiempo de la iglesia en Cambridge. Como resultado del avivamiento, Stone abandonó la iglesia presbiteriana e inició su búsqueda del movimiento O'Kelly. Barton W. Stone no fue el primer norteamericano que tuvo la visión de una iglesia primitiva purificada. James O'Kelly había tenido el mismo sueño una década antes que Stone. O'Kelly, quien vivió en el 1735 al 1826, fue un granjero de North Carolina, quien durante la Revolución se convirtió en un predicador de la iglesia metodista. La iglesia metodista en ese tiempo estaba en su infancia en el Nuevo Mundo y todavía era una sociedad dentro de la iglesia anglicana. En 1760 había aparecido en Norteamérica los primeros metodistas. En 1771, John Wesley envió a Francis Asbury al Nuevo Mundo como su asistente general. Cuando las colonias de Norteamérica lograron su independencia, John Wesley escribió una carta a sus discípulos sugiriéndoles que rompieran sus lazos con la iglesia anglicana y formaran una denominación independiente. De esta manera se organizó en 1784 la Iglesia Metodista Episcopal en la famosa Conferencia de Navidad, y Francis Asbury fue elegido superintendente.
James O'Kelly estuvo presente en la conferencia de Navidad, pero no le gustó que los metodistas adoptaran una forma episcopal para el gobierno de la iglesia. Más tarde, él hizo la acusación que una iglesia había sido organizada de ministros por ministros, para ministros con el reverendo Francis Asbury a la cabeza. Sin embargo, él mismo, O'Kelly, aceptó un puesto como anciano presidente para el sur de Virginia, el cual desempeñó hasta 1792, teniendo hasta 28 predicadores bajo su supervisión. Sin embargo, O'Kelly continuó oponiéndose a lo que él consideró el gobierno autócrata de Asbury e insistió en un gobierno más democrático para el metodismo. El conflicto entre O'Kelly y Asbury llegó a su clímax en la conferencia general efectuada en Baltimore en 1792. O'Kelly propuso que la conferencia debería tener autoridad para rechazar el nombramiento de predicadores por parte de Asbury. Después de un largo y amargo debate, la conferencia votó a favor de Asbury. El siguiente día, la conferencia recibió una carta de O'Kelly anunciando su retiro. O'Kelly y sus seguidores se reunieron en Piney Grove, Virginia, en agosto de 1793 y bosquejaron una resolución, la cual pedía a Francis Asbury convocar una reunión para formar un plan permanente para la paz y la unión, tomando las Santas Escrituras como nuestra guía. Asbury rehusó y el grupo de O'Kelly no tuvo otra alternativa que reorganizarse como nueva iglesia. Tomaron esta medida el 25 de diciembre de 1793 y le dieron el nombre de Iglesia Metodista Republicana. Varios predicadores que habían sido metodistas se unieron para organizar la nueva iglesia y en un corto tiempo esta tenía 1000 miembros. En 1794, la nueva iglesia acordó que el plan bíblico del gobierno de la iglesia era ordenar ancianos en cada iglesia y acordaron quitar el nombre Metodista Republicana. Pero, ¿cómo habrían de llamarse? Rice Haggard sugirió la respuesta. El nombre cristiano había sido dado por autoridad divina y ellos lo usarían excluyendo cualquier otro. La nueva iglesia cristiana se extendió en todos los estados del sur y el oeste, y para 1809 su membresía era de 20,000. Sus creencias básicas incluían el nombre cristiano excluyendo los demás, el señorío de Cristo como única cabeza de la iglesia y la Biblia como su único credo o regla de fe y práctica. Donde quiera que un grupo adopta tales principios como estos, parece inevitable que surja la pregunta acerca del bautismo. En 1810 se debatió la cuestión en el movimiento de O'Kelly, pero O'Kelly rehusó aceptar que la inmersión era el único bautismo bíblico. El resultado fue la división, puesto que aquellos que favorecían la inmersión rehusaron quedarse en la iglesia cristiana. Los cristianos de New England. Las iglesias cristianas empezaron a surgir en New England, las cuales fueron similares a aquellas del movimiento de O'Kelly, pero completamente independientes del origen de las iglesias del sur. El movimiento O'Kelly surgió de la iglesia metodista. La disputa había sido el gobierno de la iglesia, pero los cristianos de New England tenían antecedentes bautistas y la disputa había sido doctrinal, la del calvinismo. Los líderes de la restauración de New England fueron Elias Smith y Abner Jones. Smith fue un predicador bautista que, insatisfecho con el calvinismo, llegó a la conclusión que todos los sistemas teológicos estaban equivocados y que los cristianos deberían ser guiados por la escritura solamente. Abner Jones también fue un predicador bautista influenciado por las enseñanzas de Smith. En 1801, Jones organizó una iglesia cristiana independiente en Lyndon, Vermont. 6 años más tarde, la nueva iglesia tenía 14 congregaciones y 12 ministros. Elias Smith, en 1808, empezó a publicar el Herald of Gospel Liberty. Los primeros temas de este periódico revelaron cómo los cristianos de New England y los del sur desarrollaron un sentido de comunión entre ellos. Por ejemplo, el 27 de mayo de 1809, varios ministros cristianos de Virginia y las Carolinas enviaron saludos a la hermandad de New England. Ellos declararon que se regocijaban al saber que los cristianos de allí aceptaban
Al igual que ellos, el señorío de Cristo sobre la Iglesia, el Nuevo Testamento como la única regla de fe y el término cristiano como único nombre. Los de New England retornaron los saludos. 2 años más tarde, Elias Smith asistió a una conferencia de predicadores cristianos en el sur. Hubo pláticas sobre la posibilidad de que los dos grupos se unieran y se le extendió a Smith la mano derecha de la comunión. La iglesia que resultó de estos dos primeros esfuerzos en la restauración vino a ser conocida como la Conexión Cristiana, permaneciendo separada de los movimientos de Stone y Campbell. En 1931 se unió a los congregacionalistas, formando la Iglesia Cristiana Congregacional. Y a su vez, esta nueva denominación se unió en 1957 con las iglesias evangélicas y reformadas, resultando así la Iglesia de Cristo unida.